Bueno, Fernando, tengo mucha curiosidad por saber qué son los seres excepcionales. Bueno, difícil pregunta. No, los seres excepcionales son gente que en un momento dado lo que hace es reta lo establecido, ¿no? O reta lo que sería la ortodoxia, ¿no? Es decir, y ahora todos los cánones o todos los manuales te recomendarían actuar de esta determinada forma. Y hay gente que, bueno, que en ciertos momentos decide actuar contra lo que sería lo común, ¿no? Y se sale de los patrones, introduce la disrupción, y son gente que es la que realmente hace evolucionar los sectores, las empresas y las industrias. ¿Y por qué es tan importante esa rebeldía o esa manera de plantearse la vida distinta al del resto para la empresa, para el mundo empresarial? Bueno, es importante porque el ritmo de cambio es muy alto. Es decir, la gran pregunta y lo difícil es cuándo hay que aplicar la excepción y cuándo la norma. Y para eso no hay normas, valga la redundancia. Lo que sí que sabemos es que, claro, la norma deja de servirte cuando ha habido una evolución en el entorno social, económico, tecnológico, que de repente digas, oye, lo que yo tengo me ha dejado de funcionar, lo que ahora convendría hacer ha quedado obsoleto, caduco. Entonces, claro, el problema es que cada vez más las excepciones son norma. ¿Hay que anticiparse entonces? Bueno, o hay que anticiparse o hay que reaccionar. Las dos son válidas, ¿eh? Anticiparse tiene una ventaja, que si te sale bien, tú has construido el futuro, ¿no? Dices, bueno, los derroteros han ido por donde yo quería, porque me he anticipado. Pero eso también conlleva riesgos, porque normalmente quien se anticipa tiene que invertir más. Luego está la opción de ser reactivo, pero serlo, ¿no? Hay una nomenclatura en negocios muy interesante que se llama el fast second, en inglés, que es el segundo más rápido. Que dice, oye, yo no me voy a anticipar a nada, pero yo voy a copiar a una velocidad... Los ojos muy abiertos, ¿no? Para Efectivamente. absorber, ¿no? También un poco lo mejor de cada uno. Claro, una cosa es replicar y otra cosa es reinterpretar. Pero tal como van los acontecimientos, vamos, hay que irse basando en lo que vas viendo que va funcionando, si no es muy complicado. Fernando, y en ese proceso de adaptación o de cambio o de anticipación, como lo queramos llamar en la empresa, ¿a qué hacemos más caso? ¿A la intuición o a la razón? En el proceso de anticipación yo pienso que la intuición. Lo que pasa es que los procesos en este sentido de toma de decisiones, la distinción entre razón e intuición no es tan pura. Hay que buscar información, eso te aplica más a la racionalidad, pero también hay que dejar espacio a la intuición, porque toda la información no la tenemos nunca. Nunca dispones de toda la información para decidir. Entonces, siempre hay un componente intuitivo, siempre. Y de hecho, el buen directivo es aquel que acepta la incertidumbre. Y aceptar la incertidumbre es no pretender ni que un estudio de mercado ni que un sondeo te dé todas las respuestas, porque nunca las vas a tener. Fernando, ¿y todos somos potencialmente excepcionales? Dependiendo del ámbito. Es decir, como capacidad humana sí, pero también depende mucho de lo que te dediques. Cada persona tiene un ámbito, una tarea en la cual destaca. Es lo que se llama la motivación intrínseca. Todos podemos llegar a ser excepcionales, pero si estamos en tareas, sectores, empresas o culturas de empresas en las cuales tenemos afinidad, porque si no la motivación es imposible. Me interesa mucho que nos des tu visión de los límites. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los límites? Es muy interesante porque realmente el ser humano ha ido redefiniendo sus límites como especie en todos los ámbitos, a base de pensar que había aspectos que no tenían límite, lo cual es un contrasentido y un absurdo, ¿no? Y en ese planteamiento nos hemos también dado las grandes castañas que nos hemos pegado como especie también, en lo económico, en lo social. Te pondré ejemplos, ¿no? El plantearse que un ser humano pueda vivir 125 años. O incluso he llegado a oír también últimamente científicos, incluso médicos que te afirman que la muerte es una enfermedad. Y que si aprendemos a erradicar esa enfermedad, el ser humano puede llegar a ser inmortal. Sí, puede morirse de un accidente, pero no de enfermedad. Eso ¿verdad? es. En ese sentido, eso es, bueno, al inversar, eso es imposible. Bueno, a raíz de esto, a lo mejor no viviremos
para siempre, pero podemos llegar a vivir 160 años algún día, ¿no? Y así es como funcionamos, ¿no? Ahora que se han descubierto 5 planetas, me hace mucha gracia, ¿no? Están a 40 años luz, creo. Claro, si llegamos a establecer contacto con alguien que vive ahí, tardaremos en decir hola y que llegue 40 años. Cuando nos respondan, si es que nos entienden, tardarán otros 40. O sea, imagínate una conversación, ¿no? Están varios siglos. ¿Qué carajo hacemos intentando buscar vida tan lejos? Para llegar, salía el otro día publicado, para llegar necesitaríamos 300.000 años con la tecnología actual. O sea, 300.000 años, yo no sé quién llega. No tenemos capacidad ni siquiera ni para entenderlo, ¿verdad? Claro, ¿no? Esas distancias o esas cantidades ya... Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué dedicamos tiempo a esto, la raza humana? En la parte económica, ¿por qué creamos, decimos, oye, vamos a crear dinero de la nada? Vamos a hacer que una institución que sea el Banco Central pueda crear dinero de la nada. Y parecería que no tiene que ver con lo de los planetas, pero tiene que ver con lo de los planetas y con la muerte, que antes hablábamos. En el sentido de que es muy interesante cómo a raíz de no marcarnos límites, encontramos cosas que nos sirven. Es decir, sabemos que la economía, si aún estuviéramos vinculados al patrón oro, no sería la que es. A base de creernos una mentira de que el dinero se puede crear de la nada y de que el valor se puede crear de la nada, que no es cierto, ponemos en marcha una sociedad a trabajar o a funcionar, o a endeudarse, a veces más de la cuenta. Pero eso es lo interesante, que a base muchas veces de pensar que no hay límites, redescubrimos nuestros límites. Aunque luego haya errores, obviamente, porque el error y el fracaso forma parte de la experiencia. Tú encuentras positivo la lectura del error, ¿no? Son efectos secundarios, a veces pueden ser muy dañinos, pero existen. Es decir, igual que cuando se empieza a descubrir la expansión monetaria, pues también sucede el crack del 29, y del crack del 29 acaba derivando en una crisis mundial que acaba en una guerra también mundial. Pues me dirás, pues qué bien, ¿no? Pues claro, ese es un error que no ha compensado. O sí, porque también resulta que en la guerra mundial se descubre a través del gas mostaza la base, que luego es la base científica de la quimioterapia. Entonces, la evolución de la raza humana en este sentido es un grandísimo contrasentido. Nuestros mayores fracasos nos han llevado a nuestros mayores aprendizajes. Hemos descubierto, de momento, la mayor forma de tratar el cáncer matando personas entre nosotros. La evolución de la especie humana en ese sentido es una gran contradicción. Pero que también esto es lo bonito de la inteligencia humana, ¿no? Cómo sacamos lo mejor y lo peor de cada aspecto. Fernando, un placer charlar contigo. Te esperamos.